Según el autor Eduardo Santos, con el libro titulado Si eres pobre, no culpes a Dios, vamos a dar una pequeña introducción a lo que trata este libro. Este libro más que todo menciona sobre las riquezas o lo que vendría a ser la pobreza. Algunas personas que venimos luchando día a día para la superación menciona que también hay personas que dejan de hacerlo. Es por esto que también existe la pobreza. Dios no critica ni al rico ni al pobre, pero sí Él justifica que los ricos, y si van mediante la codicia o dinero, es algo que es negativo mediante un cristiano, mediante una persona religiosa en la cual puede mencionar que el dinero lo es todo, que no lo es así. Hay personas que fueron bíblicamente humildes, como Jesús, donde llegó a nacer en una familia humilde, y que al pasar de los años han sido un desarrollo mayor, que ha sido una persona demasiado caritativa con diferentes personas, y que Jesús dio la clara demostración de la humildad que hay en él. Es por esto que este pequeño libro, que mis compañeros a continuación lo van a desarrollar en algunos capítulos, pueden tomar en cuenta. ¿Puede un cristiano ser pobre? La Biblia dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza física actúa como una metáfora de la pobreza espiritual de nuestras almas. Sin Dios, las personas son pobres en cosas materiales, pueden enriquecerse espiritualmente a través de una relación con Dios. Asimismo, las personas que no son ricas materialmente pueden ser pobres espiritualmente. Jesús mismo vino al mundo pobre y nunca tuvo riquezas materiales. Eso habla en Mateo 8:20, se dice, no se humilló a sí mismo al convertirse en hombre para darnos acceso a la riqueza espiritual de la eternidad con Dios. En 2 Corintios 8:9 dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico a causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante la pobreza ustedes llegaran a ser ricos. No, la referencia bíblica de ser pobre no se refiere tanto a cuánto tenemos o no tenemos, sino a la importancia que damos a nuestras posesiones mundanas. Dios quiere que estemos dispuestos a renunciar a estas posesiones que no solo son temporales, que en cambio nos enfoquemos en lo que es eterno, en la palabra de Jesús, pues donde tengan ustedes su tesoro, ahí estará también su corazón. En Lucas 12:34 habla de eso. Como cristianos también se nos instruye en la Biblia a cuidar a los necesitados. Se nos dice que proveamos para que sus necesidades físicas, que las que defienden porque no están con condiciones de venderse por sí mismos. De esto nos habla en Proverbios 3:27 al 28 y en el Proverbios 31:8-9. Gracias. Lucha cósmica por el dinero. El dinero es un circulante que a su paso va generando un bienestar general en un pueblo y su distribución es generadora de milagros sorprendentes. Los grandes negocios entienden que la mayoría le dan importancia y tratan de acumularlos recurriendo a muy ingeniosas estrategias para recolectar el dinero de los bolsillos de la gente, avivada de consumir lo poco que tiene. Casi luchan por el dinero y solo los bobos están pensando en cómo gastarlo sin ponerse a pensar que ellos, si no están luchando por el dinero, están ayudando a ganar la batalla a gente que muchas veces es inescrupulosa con la ganancia y con la inversión de ese dinero. Pablo escribió, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Puede un cristiano ser rico? Si buscamos en Proverbios 13:7 nos dice que hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. La Biblia no condena la riqueza, pero tampoco exalta como virtud la pobreza. Es más, la Biblia no iguala la pobreza con la piedad.
Usted puede ser pobre y estar perdida espiritualmente, o puede ser rico y ser salvo. Y si estudiamos la Biblia descubriéramos que muchos de los hombres de Dios fueron muy ricos. Por ejemplo, Abraham, el padre de los fieles, tuvo mucho oro y plata. David, el hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia que cuando murió en buena vejez, lleno de honor y de riqueza. En el Nuevo Testamento leímos acerca de José de Arimatea, quien era muy rico y que fue discípulo del Señor. Cuando Jesús murió, lo pusieron en la tumba que era propiedad de José de Arimatea. De Bernabé fue otro de los hombres acaudalados, así como obviamente lo fueron María, Marta y Lázaro. Muchas veces Jesús se quedó como un huésped en la casa de ellos. Así que la Biblia dice que no es malo tener riquezas. Sin embargo, muchas veces solo se tienen riquezas materiales y se es paupérrimamente pobre en las cosas de Dios. O sea, se es un pobre millonario. Esa es la pobreza de los ricos, cuando es un hombre rico sin serlo. Cuando es cumbre tiene mucho en su billetera, pero no en su persona. ¿Cuál es la fortuna de los ricos? ¿Qué es lo que quiere decir Proverbio? Que es cuando dice que hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Un hombre puede ser muy rico a los ojos del mundo y sin embargo será absolutamente pobre. Pero un hombre es pobre sin que importe cuánto tenga cuando busca la satisfacción en su dinero. Eso es la verdadera pobreza. Aquí el problema no tiene que ver si el cristiano es rico o pobre, es cómo lleva haciendo su vida cristiana de cualquiera de estas dos formas. En la historia de José, engreído, esclavo y rico, en este caso en la historia nos cuenta que el hijo de Jacob, que tuvo con Raquel, hija menor de Adán, y por quien Jacob trabajó 14 años, siendo despojado por su suegro, este joven José fue vendido como esclavo, fue calumniado y posteriormente habitante de las cárceles de Egipto. Con nulas posibilidades de salir, este José nos enseña una lección de grandes proporciones de su lealtad, fidelidad y sus creencias religiosas. Aunque tuvo visiones, nadie le dijo que eso sería verdad en el futuro, y aunque ni sus propios hermanos o padres le creyeron, él decidió ser firme, leal, trabajador y obediente. Es curioso, pero mientras la generalidad de la humanidad considera rico al que tiene llenos los bolsillos, las enseñanzas eternas muestran que la verdadera riqueza es la del corazón. La riqueza del corazón tiene muy bien vigilada la abundancia del bolsillo, pero la abundancia del bolsillo sin el corazón entorpece la vida y la destruye. Por otro lado, mientras unos planean hacerse ricos y otros logran con esfuerzo desmedido, otros sencillamente quieren hacer el bien trabajo de hoy, sin preocuparse por mañana y alcanzar la riqueza sin ansiedad. ¿Dios puede dar riqueza? Bueno, de acuerdo a los demás relatos de las cosas que pasan, sí o no es Dios da las riquezas o deja de ser pobre, algunos versículos de los cuales se encuentran en la Biblia que hablan: el dinero mal habido pronto se acabará, quien ahorra poco a poco se enriquecerá. Eso se encuentra en Proverbios 13:11. Algunos relatos de la Biblia que se encuentran mediante historias ya contadas, como la de Job, que muestra una pelea y una controversia entre Dios y Satanás, que vendrían a ser personas en las cuales vieron la magia o el poder que tiene Dios y el diablo mediante las personas. Que respecto a Job, quitó a toda su familia, lo hizo caer en toda la pobreza del mundo, pero aún así, si tú eres fiel, si eres leal a Dios, Dios te devuelve el doble o triple de lo que tú tienes o lo que tú puedes llegar a tener. Lo mismo pasa con el joven rico, que Dios le dijo que dejara todo y fuera con él, pero él, por la ambición al dinero, por lo que quiso más, el amor al dinero que a Dios, perdió muchas cosas, en este caso la vida eterna. Gracias. Yo voy a explicar la riqueza de las naciones y también voy a explicar en detalle lo que es la riqueza física, ¿no? Cuando los nómadas se dieron cuenta de que la tierra podía producir lo que ellos querían, ellos se quedaron permanentemente en un lugar, ¿no? Buscaban lugares estratégicos, un lugar donde tenía tal vez al lado del lago o de algún río para poder disfrutar de la pesca y de la caza.
estos nómadas ya no se movían de un lugar a otro. Aquí es donde empieza, ¿no?, el concepto de la propiedad. Empezó a tomar ya más forma eso, lo que es el concepto de la propiedad. También en la riqueza de las naciones se medía la riqueza, el tamaño de cuánto terreno tenía una persona. Si tenía 1 kilómetro de terreno, entonces era considerado no tan rico, pero si tenía más cantidad de terreno, esto sí se consideraba rico. Las personas que se consideraban pobres en la riqueza física son las personas que no poseían nada de terreno, porque estos no podían producir nada, y entonces estos estaban también propensos a ser esclavos de estas personas que tenían en exceso, ¿no?, lo que es el terreno. Podían ser sus esclavos de ellos para poder ser tal vez sus soldados, defenderlos de otras personas con pertenencias, porque ahí había la invasión de terreno. Al final, las personas que tenían grandes cantidades de terreno eran consideradas ricas en esta riqueza física, y las que no tenían terrenos, nada de ello, entonces eran consideradas como pobres. ¿Quién está más cerca del cielo? ¿Un rico o un pobre? La respuesta a esta pregunta puede ser fácil, pero las cosas son diferentes, ya que la definición de rico no es según la tenencia de dinero, sino según las necesidades satisfechas. Una persona que tiene las necesidades satisfechas puede ser de pocos recursos económicos, pero ya llegó a su zona de confort y por tanto no tiene la necesidad de nada. Cree que ya todo lo ha logrado. ¿Para qué más? Acerca de esto dijo el Señor: más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. No se puede medir a todos los ricos con la misma vara, ya que el Evangelio necesita de los ricos para sostener la causa del cielo. ¿Cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riquezas? No difícil por las riquezas, sino difícil por la actitud frente a las riquezas, por el amor al dinero, la codicia de algunos que se extravian de la fe. ¿Quién es más propenso a tener amor por el dinero, los ricos o los pobres? Vamos a ver un poco la historia de América. Se darán cuenta que las culturas de indígenas, incas, aztecas, mayas y otras culturas tenían oro en abundancia, pero para ellos eso no significaba nada, ya que solamente eran piedras preciosas que adornaban sus casas, incluso a ellos mismos. Pero para los españoles e ingleses, esto era mucho más, ya que codiciaban el oro y por ello estaban dispuestos a cometer todo tipo de atrocidades. No es el dinero ni el oro el problema, sino la codicia de la persona por las riquezas lo que constituye el pecado. ¿Codicia al rico? Sí. ¿Codicia al pobre? Sí. El primero porque quiere más dinero y el segundo porque no tiene nada. Sin embargo, ¿se puede meter en un solo costal a todos? Hay ricos y pobres que no codician y son felices donde están, como están. Esto no constituye un problema, pero los que tienen amor al dinero se pierden porque nunca están satisfechos con nada.